La Hora de Huelva. De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana te ponemos al día de toda la actualidad de Huelva y provincia, con el comentario político inicial de nuestro director Paco Morán. Además, entrevistas, ruedas de prensa en directo, entretenimiento. La Hora de Huelva cada día en Antena Huelva Radio. Bueno, seguimos en Antena Huelva Radio a las 34 minutos que pasan sobre las 10 de la mañana. Queda muy poquito para llegar a las 11, para llegar al punto final de la Hora de Huelva en este último día ya de la semana, último día de programa, hasta el próximo lunes a las 9, cuando ya vamos a volver con más noticias de todo lo que haya podido generar Huelva, provincia, en este fin de semana, que parece ser que no habrá lluvia. Al menos hoy el tiempo está bastante bueno, luego del vendaval tremendo de ayer. Lluvia, calles inundadas, en la sierra cayó una barbaridad y eso es bueno porque los pantanos se llenan. Bueno, recta final para recibir a Juan Antonio Guzmán, que es escritor, que es poeta, que también es filósofo, y vamos a hablar de su obra y de su vida. Tú nos lo presentas mejor, ¿no, Diego? Tú lo conoces mejor a Juan que yo. Pues vamos a empezar, digamos al revés, ¿no? Porque un poeta, pues qué manera mejor que presentarle con un poema, pero vamos a empezar en este caso con una prosa que Juan Antonio ha escrito en primera persona y que resume un poco quién es él, ¿no? Dice: nací en Bonares, en Huelva, el 10 de marzo de 1950. En mi pueblo me llaman el poeta, en Corrales, donde vivo, me llaman el maestro. Estas dos manifestaciones han ido forjando a lo largo de mi vida, desde dentro hacia afuera de mi ser, como semillas que enraizan y crecen con tallos entrelazados, y dan sus frutos antes de que la energía del ente que la contiene vuelva a su origen y su materia fertilice la tierra. Como libre pensador que soy, creo en la bondad que nazca de la inteligencia emocional y lógica de las personas. Creo en las relaciones humanas sinceras, coherentes y respetuosas, es decir, creo en el sentido común, como medio para conseguir el mayor fin social, el bien común para todos los seres de la tierra. Estos principios han sido los que he intentado transmitir a través de hechos y con el afecto de mi palabra oral a mi familia, amigos y conocidos, y a mis alumnos con mi magisterio, y a las demás personas a través de mi palabra escrita. Sean la dedicatoria, el don de la palabra y mi poética los textos que fusionan la esencia de poeta y la vocación de maestro. Bonito. Y ahora vamos con el poema. Se titula Me llamo Juan. Me llamo Juan de pies a cabeza, sentidor, incluso cuando duermo. Me enloquecen los locos, aborrezco a los tontos. Ansío la ansiedad y ser deseo. Camino cantando, mentalmente, el largo de la acera, el ancho de la calle. No rezo por temor a pedir mucho. No grito por temor a despertaros. Sé darme todo, traicionarme a veces, y espero ser feliz. Bueno, interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, pues, Juan, bienvenido a la radio. Muchas gracias. Encantado. Lo que sí os agradezco que hayáis pensado en mí y tener este momento de afectividad y de compromiso social. ¿Llevas mucho tiempo escribiendo? Bueno, pues digamos, escribiendo lo que se llama escribir poemas y todo esto, pues desde los 15 años aproximadamente. Pero la poesía la sentí y la viví, porque el poeta no se hace, nace. Entonces, pues la viví desde que tenía 2 años, 2 añitos. ¿Y cómo? ¿Cómo? Eso es raro, porque con 2 añitos casi uno no tiene noción todavía, pues, ni de la vida ni del tiempo. No tenía noción de la vida, pero sí tenía noción de las emociones, porque mi madre, que era muy religiosa, pues por las tardes iba a hacerle la visita al sagrario. Me llevaba a mí, que era el primogénito, y entonces pues yo lo único que hacía, pues imitaba los gestos de mi madre. Si ella se ponía de pie, yo me ponía de pie, si ella se arrodillaba, y entonces pues rezaba pues su rosario y todo esto. Y entonces claro, yo lo miraba y
estaba mirando al sagrario. Pero claro, me extrañaba esa cosa reluciente allí, y entonces pues me decía, mira niño, detrás de eso que está ahí está Dios. Y claro, para un niño decir que es Dios y mamá, y quién es Dios, pues Dios es el Jesucito de tu vida, que eres niño como yo, es lo que tú rezas. Y entonces aprendí a respetar aquello que no se ve y que no se sabe. Y eso es la poesía. Muy bien. ¿Dios vive o existe? Dios existe. Desde siempre. Y existe porque si no, nosotros no hubiésemos existido. ¿Y si Dios es el ser universal? Ahí después las religiones que cada una la interpreta, o las culturas de la tierra, que cada una la interpreta de una forma. Lo que sí es el ser superior que crea el todo, así de sencillo y de normal, creo. La Biblia anunció su vuelta, su reaparición, y el día que vuelva, ¿tú crees que los seres humanos volveremos a crucificarle? Ya, yo lo que creo que no hemos dejado de crucificarlo. Entonces, ese ser, pues, yo creo que no necesita venir, porque está. El problema es que hay etapas de la historia que se reconoce o se le recuerda más, y otras que no. Y entonces pues ahora estamos en una etapa de crisis, y en lo que yo hablo, con un poco de ironía o mucha de ironía, de que todas las etapas sociales y culturales han tenido un ismo: el hiperrealismo, el realismo, el surrealismo, el dadaísmo, y ahora pues desde que empezó nuestro segundo milenio, pues estamos en otro ismo, que es el confucianismo. Y eso es la cosa. Y entonces estamos en una etapa no de crisis, sino de confusión. Porque la crisis es buena, que exista para, si nos damos cuenta, para perfeccionarnos y para, digamos, sembrar de bien nuestro espacio vital. Pero claro, para como está, vamos por mal camino casi todos. El problema también es que existe época que se valora a la persona. Y ahora, pues, estamos en una época materialista al máximo, que ya se están rompiendo las fronteras, que me parece muy bien siempre que se rompa para la unidad, pero no para el enfrentamiento. Y hay otra cosa que es fundamental, que lo más importante de nuestra etapa en la Tierra, hablo del género humano, es ser, digamos, la flecha para abrir cauces a todos los seres. Y no lo estamos cumpliendo. Has querido decir antes que de los errores o de las crisis es bueno que de vez en cuando se produzcan, porque se aprende de los errores. Claro. Pero fíjate que si yo te digo que desde el principio de los tiempos el hombre se está matando mutuamente, el hombre mata al hombre y posiblemente hace un segundo un hombre en el mundo haya podido matar a otro hombre. O sea, que no aprendemos nada. No, es que siempre repetimos el mismo error. Y lo que ocurrió, o lo que ponía en el Génesis, el principio de la Biblia, el de Caín y Abel, pues es el ejemplo más simple y más sencillo, no simple, más sencillo y más claro de la historia de la humanidad. Cuando se habla de los seres humanos, mejor dicho, de la primera descendencia, de los dos primeros seres, cuando pues son dos hermanos, y los dos hermanos lo primero que hacen es pelearse, y uno se le atribuye el bien
y al otro se le atribuye el mal. Que ese es el principio y el fin de toda la historia de la humanidad. Que en definitiva la vida es una lucha, una pelea entre buenos y malos, como Caín y Abel, a ver si alguna vez gana el bien. Los buenos, ¿no? Claro, el bien. Ese es el tema. El problema es que la persona que hace el bien e intenta hacerlo no solamente para que le digan que, o no para que le digan que sea bueno, sino para que sea ejemplo de, pues a esa persona o se le llama el garbanzo negro, o se le aparta del rebaño, porque la mayoría no es así. ¿Considera que la vida es más sencilla de lo que nosotros la dificultamos? Mucho más sencilla. Porque, no sé, por ejemplo, tú o cualquier persona, ¿qué es lo que necesita el ser humano para tener calidad de vida? Seguramente me dirás cosas fáciles y sencillas. Pues primero es sentir, emocionarse, utilizar la inteligencia emocional, y que según parece, y no lo digo porque yo lo he pensado, sino a través de la psicología y la psiquiatría, la inteligencia emocional es la que rige en el ser humano las emociones. Y esas emociones es lo que también se le llama inteligencia de especie. Es lo que nuestros antepasados nos van transmitiendo a nosotros, para que nosotros después se lo transmitieran a los demás. Y esa es la inteligencia emocional, que prácticamente por regla general en nuestra época no se utiliza. Y después está, según parece, la otra, que es la inteligencia lógica. La inteligencia lógica es la que utiliza la razón, todos los algoritmos matemáticos, físicos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con ella? Pues ella es la inteligencia de época y la inteligencia individual. Pero entonces tenemos que fusionar las dos cosas para que todo se cumpla. ¿Y cómo se debe cumplir? Pues a través no de ideologías ni de ideas, porque la ideología es lo que piensa un señor y los demás lo siguen. Correcto. Las ideas es lo que piensa cada persona, que es lo que nosotros llamamos opiniones. Bien, que no tiene nada que ver con lo otro. Y después está lo común, lo social. Y lo social es el bien común. Y si utilizamos el bien común, ¿cómo, digamos, se llega al bien común? A través del sentido común. Y tenemos que pensar primero en los demás y después en nosotros, pero partiendo de cada uno. Entonces, sobre todo es el respeto, nada más. Respetar al prójimo. Una buena educación al hijo podría hacer un mundo mejor. Entonces yo comparo a los niños como el arbolito. Si tú lo enderezas, le pones el palito, el árbol seguramente que va a crecer siempre hacia arriba, recto. Por supuesto. La educación me parece que es el eje básico para mejorar el mundo. Es que hay veces que confundimos dos cosas. La educación de casa, no me refiero ya, bueno, eso es otro tema de debate. Es que confundimos la educación de casa. Educación y enseñanza. Yo me refiero a la educación que papá de casa, y los abuelos nos daban. Por supuesto. Pero es que ahora mismo yo estoy observando y además tengo, digamos, una cierta o una pequeña autoridad en lo que voy a decir, porque entré en la escuela con 3 años, ya sabía leer, y he estado en la escuela después de maestro hasta el 2017, es decir, empecé en el 1953 y terminé en el 2010 de maestro, aparte de las clases particulares y todo esto. Pues lo que he visto que se confunden muchas cosas. Primero, se confunde el tema del concepto niño. El niño pensamos que es desde que nace hasta que se es adolescente. Pues eso es un error. El niño es desde que tiene 2 años hasta la adolescencia. Pero la adolescencia que se le pone a los 12 años no es exacta. Hay niñas, sobre todo las niñas, pues que encuentran la adolescencia pues a través de 9 o 10 años.
el niño, pues a lo mejor es todavía incluso más tardío. Entonces, esas son las cosas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que, hablando de la familia, pues la familia se ha invertido, igual que se ha invertido la sociedad. Ahora estamos en el gobierno de las personas que menos, digamos, inteligencia tienen, lo que sí tienen más poder, para resolver los problemas económicos y del mundo, y mundanos. Entonces, lo que se quiere convertir el mundo es en un sitio, pues en un comercio donde uno expone sus cosas para vender y una mayoría pues va a ese comercio a comprar. Sí, y eso está dado y reconocido en el G20. En el consumismo, la ciudad del consumismo. Claro, y en el poder a través de la economía, del dinero. Y así nos vamos a ningún lado. Claro, ahora mismo la supremacía de la economía está muy por encima, desgraciadamente, de la supremacía del sentimiento. Claro. Y de lo humano. Que ahora voy a pasar a Diego que haga algunas preguntas. Hay tantas preguntas para hacerte. Juan, hemos pasado en EGB de entrar el profesor y llamarle, hola, ¿cómo estamos? Hola, don José, ¿qué tal está usted? Ahora hemos pasado, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo viene? Y le llamamos de tío al profesor. Y, ¿Qué pasa, colega? O sea, lo que ha cambiado esto en 20 años o en 30 años. Eso lo sabe muy bien Diego. ¿Por qué? Diego ha sido antiguo alumno mío. ¿Y cómo te llamaba? ¿Don Juan? O, ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Y te daba una palmada en la espalda. Me llamaba don Juan. Como debe ser. Pero me llamaba don Juan por una razón muy sencilla. Pues porque yo, desde que entraba hasta que salía, le llamaba a ellos también por don. No por don, sino por usted. Usted, le hablaba por usted. Le hablaba de usted. ¿Y por qué le hablaba de usted? Pues porque en mis 4 o 5 centros de enseñanza que estuve, porque era uno de los alumnos que siempre iba rebotado de un lado a otro, y no es porque fuese un tío incomprendido, sino que era un poco rarote, ni que me quería dar de nada, pero era un poco raro. Entonces, ¿qué ocurría? Pues todos esos centros, el maestro, no me gusta decir profesor porque el profesor es el que profesa, y todos profesamos una profesión. Maestro escuela, como siempre se ha dicho, el maestro escuela. Maestro entonces, pues el maestro pues me llamaba a usted, y si ella me llamaba a usted, porque él cumplía primero con el ejemplo, pero no con la palabra, sino con el ejemplo. Y entonces, si el maestro llama de usted a los alumnos, pues el alumno debe corresponder con el mismo respeto, así de fácil, y no al revés, es que se creen que es al revés, ¿no? Y después hay otra cosa que ocurre con los niños, hablando ya de las familias que yo recibía a la hora de hablar en las visitas de padre y todo esto. Ocurría que venía la pareja, el padre y la madre, y uno de ellos, sobre todo la madre, que siempre es la que más habla. Lleva la voz cantante. Lleva la voz cantante, ¿no? Mire usted, mi hijo, el problema que tiene es este. Y yo, claro, lo escuchaba, y ya cuando me faltaba ya un cuarto de hora, digo, perdone, le voy por lo menos en este cuarto de hora, que ya ustedes habéis consumido 3 cuartos de hora, le voy por lo menos a decir, a ver si yo he comprendido lo que usted me ha querido decir. Pues muy bien. Digo, mire usted, vamos a partir por aclarar el concepto. Usted está diciendo de que su hijo tiene muchos problemas. Y yo le digo que el niño, que su hijo es un niño, pues tiene 6 o 7 años o 10 años, pues no tiene ningún problema. El problema está en 3 centros de interés donde el niño tiene centrada su vida. Una, familia, otra, centro escolar y otra, clase. El niño en la familia es como si fuese una sirena contra incendio. Hay un problema muy fuerte.
el niño lo está percibiendo, lo está sintiendo, pero no lo comprende. ¿Cuál es la manera de decir el niño que aquí ocurre algo? Pues es llorar, cambiar su manera de actuar y todo esto. Pero el problema ni lo ha provocado él, ni lo siente, ni lo sufre él. Bueno, lo sufre sí, pero no sabe explicarlo ni cómo decirlo. Es decir, lo que tienen que mirar ellos, qué sistema de bienestar se le está dando a ese niño. Segundo, en el centro donde se da es en los recreos. Y si hay lo que se llama ahora bullying y todo esto, hombre, el culpable es quien lo está realizando, pero también hay ahí unas autoridades que son los maestros que están en vigilancia del recreo, que tienen que actuar. Claro. Y también pasarlo a los tutores, pasarlo al jefe de estudio y pasarlo al director. ¿Qué ocurre en esas reuniones de centro? Pues que para que los padres y la sociedad no digan que en el colegio tal ocurre esto, pues se callan y eso va aumentando. Entiendo. Y entonces, pues, así no vamos a ningún lado. Hablando de educación, ahora sí que le voy a pasar a Diego, porque me ha dado pie a muchas preguntas cuando te escucho, Juan. El niño que está en casa y empieza a pegarle patada a las puertas, a la silla, a ensuciar, a subirse encima del sofá porque el padre no le compra la Play 5, a ese niño ¿qué hay que hacer? O darle un buen cachete en el culete o comprarle la Play 5. A ese niño lo primero que hay que hacer es llamarlo y decir, vamos a ver, ¿a ti qué es lo que te pasa? Porque esto y esto y esto no es normal. Tú no eres así. Y si tú no eres así, pues dime por qué actúa como tú no eres, porque quien más lo está sufriendo eres tú. Lo que no se puede nunca empezar es buscando culpabilidad y diciendo, niño, ya está bien que es lo que te pasa, que si pasa bien se pasa, porque el niño todavía le vas a crear un problema añadido, porque el niño sabe que todo esto son, digamos, maneras de llamar la atención, por no decir leche, a ver si arregláis ya las cosas. Porque estoy viendo cosas que si ustedes me estáis viendo ahora de que yo no estoy actuando tal como soy, es que yo llevo ya mucho tiempo viendo cómo estáis actuando vosotros y no deberíais actuar así. Pero claro, el niño no tiene la capacidad no emocional, sino la capacidad racional para enfrentarse a los padres, porque ese es el pensamiento lógico que hablaba antes. Ellos utilizan el pensamiento emocional. Perfecto. Bueno, Diego, ¿alguna pregunta para Juan que tengas por ahí anotadas? Digo, todo lo que estamos escuchando de Juan, ¿no?, que es muy interesante, de reflexiones de la vida, en realidad nacido, ¿verdad?, pues digo, de experiencia de la infancia, de experiencia de la adolescencia, también pues a lo largo de toda una vida, ¿no? Naciste en 1950, así que ya tienes unos añitos. 72. 72 añitos. Si he sumado o restado bien. Sí, 72, no nos equivocamos, 73, ¿no? 73. Sí, porque es el 10 de marzo. Ah, que vale. O sea, que después de 73 años, ¿no? A mí lo que me gustaría es que como nos contaras alguna experiencia de tu infancia, de tu adolescencia, ¿no?, de tu trayectoria, que digamos que te han ayudado a desarrollar, ¿no?, toda esta capacidad reflexiva, toda esta capacidad de emocionarte, de compadecerte por los demás. Y a mí especialmente me gustaría quizá que te centraras en estas cositas, ¿no?, en la figura de tus abuelos, Antonio y Fernando, porque sé que Fernando, que era un lector empedernido, no sé si él fue el que te enseñó a leer o fue otra persona, pero era un lector precoz, como ha dicho, de 3 años. Ya, bueno, quien me enseñó a leer fue mi madre. ¿Por qué me enseñó a leer? Porque vamos, yo después todo esto lo he pensado. Pues me enseñó a leer porque ella era de una familia de 3 hermanos, los 2 eran varones, ella era la del medio, y entonces pues la única que no pudo estudiar fue ella, cuando era la más capacitada.
de los tres. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ella tenía su trauma, porque claro, al final, después tuvo que... su madre murió, ella era una niña de luto, murió una semana antes de casarse, y entonces se tuvo que quedar con la familia de los padres y la familia que iba a crear. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Pues esa cosa que no pudo realizar ella de estudiar, pues al yo nacer, pues fue a por mí, digamos, y entonces pues lo cargó todo en mí, como lo podía haber cargado en mis otros hermanos, pero como yo era el primogénito, pues, y claro, y con esa muerte inminente de una semana antes de esto, de casarse, pues claro, el primer nieto, pues fue, que era yo, pues fue, digamos, el recurso familiar para que mi abuelo, que vivía enfrente del casino y era su presidente, pues me tuviera siempre a su lado. ¿Para qué? Pues para que, como digo en uno de los poemas, que en los pueblos se, digamos, remedia cuando muere alguien con un nacimiento en la familia. Y entonces, pues eso es lo que, digamos, suple y intenta anular el dolor y el duelo a través de la alegría de un nacimiento. Sí, eso incluso ocurre en todas las especies humanas, de la naturaleza, de los animales. Entonces, lo que trato de decir con esto es que debemos saber más y utilizar más las normas de la naturaleza. Y no querer, como se quiere ahora en nuestros tiempos, en nuestra época, que el hombre es el centro de todo, y todo lo demás tiene que girar y regirse según el pensamiento y la manera de ser de los humanos. Y eso no es. El humano es un ser más, y que se tiene primero que observar y conocer a través de los animales, los árboles, el viento, todo, cómo se rige la naturaleza. Y ser, por tener la mayor inteligencia que otros, pues ser ejemplo para, no destructor de. Fernando, espérate, otra pregunta. Claro, hay respuesta que se interrelaciona con la pregunta que a continuación te voy a hacer yo para que tú diga lo que quiera. Una imagen, Congreso de los Diputados. Se aprueba la ley del aborto y vemos a los parlamentarios de izquierda abrazados, celebrándose, dándose besos unos a otros. Esa imagen a ti, ¿qué te dice? Pues me dice... celebrando la destrucción de la vida. Que es un error. Es un error, y aparte de ser un error, lo que yo no comprendo como ser social y ser español, pues que unas personas que representan a una mayoría, pues expresen su manera de pensar, no de sentir, de pensar, y sus opiniones, utilizando un cargo público. No lo veo lógico. Porque se está... cuando ellos están siempre diciendo que todos somos iguales, pues no lo está cumpliendo con su ejemplo. Primero, que yo entiendo que la igualdad no existe en los seres, porque si estamos hablando de persona, personare, en griego, pues significa ser diferente a. Era una careta que se le ponía en las tragedias griegas y todo esto para ser un personaje diferente a los otros. De ahí viene la palabra, el significado de la palabra persona. Y si somos todos, para ser personas tenemos que ser diferentes. Entonces es contradictorio decir que todos somos iguales. Y si somos todos iguales, pues con un ser que exista de los humanos, pues sobra, porque los demás nos estamos repitiendo. De modo que a ver si nos ponemos de acuerdo nos vamos a la calle. Y estoy utilizando no filosofía, sino sentido común. Correcto. Y estamos tergiversando la lengua o el idioma.
que es el centro de la comunicación de los humanos. Al decir feminismo, machismo, mire usted lo que es un analfabeto. ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque feminismo es una palabra derivada de femenino. Y la palabra antónima, es decir, la palabra contraria del significado de feminismo, sería masculinismo. Sí. Y si decimos machismos, sería hembrismo. Pero si decimos hembrismo es que usted defiende a todas las hembras de todos los seres, ¿ven? De todos los animales. Y si decimos feminismo es que usted defiende a las palabras que terminan en A o lleva un determinante femenino delante. Pero eso no se le puede atribuir a las personas. Porque vamos a dejarnos ya de confundir al personal, a todos los demás. En aras a unas ideas o a una ideología que son impensables. Estamos confundidos. Muy buena reflexión. Bueno, Diego, más preguntas para Juan. Pues yo ahora quería pedirle que nos leyera un poema, pero antes que nos respondiera o desarrollara un poquito más la pregunta, porque en la entrevista ha dicho que se nace poeta, uno no llega a ser poeta. Ya lo he dicho, además, por una razón muy sencilla. Digo que se nace poeta porque yo creo que ningún poeta ha querido serlo por una razón muy sencilla, porque se sufre mucho. Se sufre mucho. Porque hay veces que esto que estoy contando, pues yo no voy por ahí diciéndolo por una razón muy sencilla, pues porque no quiero contradecir a nadie, ni ofender a nadie, ni dármelo de nada. Yo lo único que quiero es pues ser yo mismo para dar a los demás todo lo que yo pueda dar. Porque no se tiene para sí mismo. Esa es la egolatría que ha existido siempre. Se tiene para dar. Y entonces, pues ahí está el error. Y entonces el problema de yo, por ejemplo, pues la poesía, eso que dice, es que tú eres poeta. Lo digo para más o menos entendernos y yo no me considero ni poeta ni me considero nada. El problema es que cuando yo de pequeño estaba durmiendo con 6 o 7 años, pues me despertaba porque escuchaba voces. Y no sabía de qué era ni quién era. Y como no sabía nada, pues lo que estábamos hablando antes del niño, pues me ponía a llorar. Y cuando me ponía a llorar por las noches, que mi hermano, el siguiente, Fernando, pues dormía en la misma habitación, pues se ponía a llorar y llamaba a mis padres, papá, que el niño siempre llorando, que no sé qué, que no me deja dormir, que no sé cuánto. Y no es que yo llorase de nada, sino que lloraba porque escuchaba cosas, veía cosas que no sabía de dónde venía. Y esto es lo mismo que lo de la sirena. Yo eso no se lo explicaba a nadie. ¿Por qué? Pues porque nadie me lo iba. Este niño es una lata. Este niño es una lata. Está. Pero ese niño de una lata, pues eso, pues con 3 años ya sabía leer. Con 8 años, pues también me presenta el maestro, que aparte, como era zurdo, pues me ponía el brazo aquí y yo tenía que escribir con una pluma de esta que se mojaba, y recuerdo en el cuaderno de redacción, pues a los 8 años, precisamente el día que murió Juan Ramón Jiménez, 29 de septiembre, de mayo de 1958, yo tenía 8 años, pues yo tenía el cuaderno de redacción. Y claro, estábamos hablando, don Emilio, que procedía de San Juan, y estaba en Bonares, casado allí en Bonares, era un gran maestro, pues el dictado era sobre la muerte de Platero. Y entonces, pues, como yo estaba con el tema este aquí y no podía aguantar esto, pues me salieron 2 o 3 borrones que fueron la leche. Al verlo don Emilio dice, Juan Antonio, coge
este libro y mientras que se termina el dictado, ponte ahí en la esquina, que cuando termines me tienes que recitar de memoria este poema de Juan Ramón. Que es, ya están aquí, no lo voy a recitar entero, pero me lo sé, es lo único que me sé. Y entonces eso fue otro problema que me da, digamos, la vida. Llego a los Salesianos con 12 años. Me regala mi padre para los Reyes una guitarra de la Casa de Dama de Sevilla. A mí me gustaba, o más, quería tocar la guitarra. Pero claro, me llevaba a la rondalla y yo con la guitarra así no podía hacer nada. Y entonces, pues, en Semana Santa un amigo mío le cambia las cuerdas y voy yo para allá, en La Palma, y don José, que mire usted, ya yo todo lo que tenía en el cuaderno de estos 2 meses, del trimestre, de los 3 meses estos, que ya yo me lo sé. Dice, hombre, enhorabuena, aprender de Guzmán y no sé qué, no sé cuánto, pero cuando terminas la clase te quedas aquí que tenemos que hablar. Y todos los tíos dándome el aplauso y todo eso. Termina la clase y me dice, mira Guzmán, como tú habrás visto, te he reconocido toda la labor que has hecho y todo esto. Pero o le cambio otra vez las cuerdas o te marchas de la rondalla. Y me tuve que marchar de la rondalla, claro. Sí. Entonces, todo eso ha ido marcándome una serie de, digamos, umbralitos que yo he tenido que ir salvando, nada más. Bueno, está muy bien esto que he leído aquí. Mira, qué bonito esto. La paz. Esa mañana plácida y una gran pregunta. ¿En qué guerra murió? Refiriéndose a la paz. En la primera. Pues sí. Qué bonito. Joder, y espectacular. En 7 u 8 palabras, ¿cuántas cosas dijiste? Y sobre las palomas también hay una cosa muy bonita, también sobre la paz. ¿Por qué guardáis las palomas en el parque? Se pregunta. El parque de por sí ya tiene paz. Dejadla que se marchen a la guerra. Está muy bonito esto, me encanta. Eso le he abierto uno al azar, que no he elegido el mejor, sino al azar. Y si esto es bueno, qué bueno. ¿Este libro cuándo lo escribes tú? ¿Qué año lo escribes? Bueno, esto es una antología de mi obra. Sí. Yo lo que intento es que la obra mía de poesía se ponga bajo este título: Universo, punto suspensivo, un verso. Universo significa un verso. Único, uno, un verso, es correcto. Verso. Exactamente. Entonces, universo, un verso. Y entonces, pues desde el 65, con 15 años, hasta el 2005, que esto lo publicó la universidad junto con Cambio 16, hicieron esa, pero claro, ya he publicado 3 o 4 libros nuevos que quiero adosarlo a este universo, un verso, y además que el prólogo es otra cosa muy curiosa. ¿Quién lo hace? Pues lo hace un señor que no tiene nada que ver con la poesía. Ah, ¿no? Pero es... A ver si le conozco. No, ese es el director de esto. Pero pasa... El prólogo, a la página 9. En la página 9 está el prólogo, ¿no? Aquí sí. Es la reseña de todo lo que nos encontramos. Prólogo. A ver si lo conoce al señor. Además está con la caligrafía suya. Y sí, mira, sí. Pues, la bueno, original. El prólogo es de Juan Pérez Mercader. ¿Y eso cómo conocías tú o conoces al señor? Bueno, pues Juan Pérez Mercader. Pues nosotros nos conocimos en Doñana, precisamente. Hacíamos unos encuentros desde 1999 a 2004 y él estuvo 3 o 4 años en Doñana, y estando allí pues fue un encuentro un poco agradable. En uno de los encuentros recuerdo que fue precisamente cuando hubo el tema este de Bolidén. Pues nos reventaron la balsa la balsa de la mina. Eso es, bueno, porque ella tarde noche, que fue un sábado, pues él siempre le gustaba que sus conferencias fuese a última hora, y a última hora era después de cenar, a las 11 y media, y estando el hombre dando su conferencia, pues se abren,
estaba enfrente mía, él estaba ahí, y la puerta de entrada del Palacio de la Cebrón, que es donde teníamos las reuniones, pues la puerta estaba detrás y yo estaba, digamos, delante de la puerta. Se abren las puertas y entra la ministra de Medio Ambiente, la señora Tocino, con dos guardaespaldas, y se sientan ahí. Y termina la intervención de todo esto. Al día siguiente, pues yo leí un poema que me emocionó, y entonces pues tuve que cortarlo un poquito y seguir. Y entonces pues nada, en detrás de mi intervención iba él, tratando sobre, no recuerdo, bueno, el tema ya era sobre Doñana y todo esto, porque él estuvo de director del parque un tiempo. Y entre la conferencia, pues se levanta de la mesa donde tenía el electo y se va entre el público y llega a mí y me da la mano. Y dice: ahora sé que existen poetas. Dice, porque he escuchado aquí a todas las personas, pero ninguno se han emocionado y han emocionado a todos los que estamos nosotros. Y a partir de ahí después ya hablé con él a los 2 días. Digo, mira Juan, es que mira, tenemos un instituto en Corrales y que todavía no se ha inaugurado, y me gustaría, si no te importa, ponerle el nombre del instituto. Y dice, ¿tú qué quieres? ¿Matarme a mí? Digo, no, yo lo que quiero es poner tu nombre, reconocerlo. Dice, joder, pero tú no te acuerdas, porque es que nosotros nos conocimos en el Instituto Rábida, él estaba en Preu y yo estaba en Quito. Dice, pero tú no te acuerdas que entonces los libros, porque yo estaba en el bachiller también de ciencias, que en todos los libros el Leibniz, Newton y todo esto, tenía las fotos y todo eso. Digo, sí, bueno, digo, pues precisamente lo que quiero es para que no ocurra eso, que nosotros nos creíamos que todos estos tíos, tanto Juan Ramón, el otro, estaban muertos, y que para ser unos genios y todo eso tiene que morir. Eso es lo que nosotros, dice, por eso digo, no, pero yo lo que quiero es que mis alumnos sepan que un tío que llega como tú estás llegando y midiendo el universo y haciendo esas cosas, pues que vea que es un tío normal y corriente. Y dice, bueno, pues entonces estoy de acuerdo, dice, pero con una razón, con esto, que siempre que llegue a España tengo que dar una conferencia en el instituto. Digo, genial, firmado. Y siempre lo he hecho. De hecho, hace poco estuvo también en Aljaraque, porque este en el año Cinema Corrales. Ha sido el 25 aniversario del instituto, porque se creó en 1999, curso 99-2000. Además, yo he tenido la suerte de estar, o de crear el Tierno Galván, porque soy el maestro más antiguo que fui para allá, y propuse el nombre de este hombre, de Enrique Tierno Galván, al instituto, al centro, y después propuse el nombre del instituto también, el Juan Pérez Mercado, que eso se olvida, esas cosas se olvidan. Y ahora tenemos también mucha costumbre, sobre todo los españoles, de creernos que las cosas salen así por generación espontánea. Es decir, que hay que ver, ¿y esto quién se lo ha puesto? Pues nada, pues ahora se lo ha puesto pues todos los profesores que están ahora en clase. ¿Me explico lo que trato de decir? Sí, perfectamente. Pues todas las cosas tienen un origen, como en la vida también es el origen, es decir, la procedencia, de dónde procede, un desarrollo y una conclusión, que esa es la vida. Así. Vamos a pedirle a Juan que nos lea un poema. Sí, ¿no? venga, sí, interesante sería. Un poema. Un poema. Va a elegir el que quieras de tantos que tienes por ahí. El que tú decidas. Hombre, ya que estamos hablando del universo y todo esto, hay un poema que nombro o que titulo Invoco al universo. Venid,
venid, vecinos de la tierra, venid, bajad a las altiplanicies de mi América, venid para afirmar que desde el cielo no se ven fronteras, que solo se ven mares y algunos continentes sin banderas ni nombres de naciones encima de las tierras. Venid a decir sí al agua clara del río Guadalquivir y de Doñana, y de la Amazonía, río arteria del corazón del mundo de la tierra. Venid, vecinos de la vida, decidme, ¿hacia qué fin camina mi planeta? Esto me da pie también a otra pregunta. ¿Tú crees que la naturaleza alguna vez se va a vengar del hombre por el daño que le estamos haciendo? La naturaleza se está vengando. Lo que ocurre es que el hombre es tan vanidoso y tan orgulloso que no lo acepta y no lo cree, y lo disimula y lo oculta creando problemas que no son problemas, para que nosotros no miremos a nuestra madre y a nuestros antepasados. Claro. Sí, que lo que hacen es distraernos. Desviar artificialmente el cauce del río debería estar tipificado como delito, y se han hecho en el mundo, bueno, el Guadalquivir, sin ir más lejos, por ejemplo. Y el río, que pasaba por aquí y el hombre dice, no, pues ahora por aquí no, ahora va a pasar por aquí y va a volver ahí. Pero eso es lo mismo que es desviar el cauce de la vida. Ajá. Es lo mismo. Buen ejemplo, sí. Si es que algunos dicen, y tú, vamos, a los amigotes que tengo, y que no son señores normales de ahí, de Vos Corrales. ¿Y tú por qué? ¿Cómo es que tú sabes lo que iba a ocurrir? Digo, pues muy sencillo. Joder, pero si es que esto, ¿tú dónde lo has visto? En Google, en esto. Digo, no, yo no lo he visto en ningún sitio. Yo lo he visto yendo de mi casa a un huertecillo que tengo, donde tengo una yegua y todo eso. Pues ahí, ¿y tú qué ves? Digo, pues yo lo único que hago es observar las piedras, observar el aire, observar una higuera, observar el pájaro que canta o que no canta. Todo eso es un lenguaje que te está dando la naturaleza. Lo que pasa que primero que nos creemos que eso está ahí así por las buenas. Cuando vienen nubes, cuando no vienen, todo esto es una comunicación. Y entonces, pues, si tú conoces ese lenguaje y lo estás observando constantemente, pues ya sabes lo que va a ocurrir. Esto es muy sencillo. Y es el sentido común. Y no creernos que no, esto es lo que yo quiero y me gusta que ocurra para el mañana. No, mire usted, es que eso no es. Y por narices, y cuanto más gente convenza, pues mejor va a ocurrir. Pues no, mire usted. Diego, más preguntas para Juan. Hombre, yo quería también tratar, hablando de su última obra, que es Las Perseidas, ¿no? ¿Cómo es? Perseidas. Ah, Perseidas. Yo pensé que era Penseidas de pensar. No, Perseidas. Más o menos. Perseidas es lo que exacto, se le llamaba un poco el título, las lágrimas de San Leandro. Esos son esas partículas que hay de cometas y satélites y todo esto por el espacio. Basura espacial, ¿no? Que se le llama basura espacial. Basura espacial, que cuando entra en nuestra atmósfera, pues hay un choque, y eso hace que se encienda. Entonces, pues esa Perseidas, pues prácticamente es como esa luz que se enciende y se apaga en un momento, casi menos de un segundo. Pues eso es lo que yo quiero que sea estos pensamientos, que antes se le llamaban ¿cómo se llama? Aforismos, frases, no sé qué, hay muchos nombres y todo esto. Pues yo le he llamado Perseidas porque creo que se parece mucho es una imagen muy a eso, para... y ya como imagen es que es como realidad. El pensamiento humano, para entender el universo, lo universal, pues me decía mi amigo Juan Pérez Mercader que, y Hermes Trismegisto, que era uno de los sabios de la cultura egipcia en tiempo de Alejandro, cuando Alejandro estaba en Alejandría,
Pues decía un libro que la historia de o el universo se puede interpretar a través de 7 principios. Y uno de los principios es como arriba es abajo y como abajo es arriba. Quiere decir que toda la estructura universal se puede explicar y entender perfectamente con la estructura de lo más pequeño, que es un átomo. El átomo tiene un núcleo y después tiene unas partículas alrededor del núcleo, ¿no? Pues el universo es lo mismo, ¿eh? Entonces, todos los problemas, si lo trasladamos, si son muy complejos y si lo transportamos a lo esencial, al límite de lo sencillo, pues después lo podemos, si conocemos eso, podemos ya conocer lo otro, que es prácticamente igual, pero es más grande, pero es la misma estructura. Correcto. Yo he leído una de ellas que me gustaría hacerte una pregunta sobre ella, que me pareció muy interesante y sobre todo porque es muy profunda, ¿no? Yo que tengo nada más que 28 años, ¿verdad? Pero ya uno se va dando cuenta a veces o sea, como uno va creciendo y se va enterando más de lo que va la vida, ¿no? Yo leyendo el Evangelio, creo que es el de San Juan el que lo cuenta, cuando llegan a Getsemaní los discípulos con Jesús, dice que los discípulos se quedan dormidos de la tristeza. Y escuché a era un autor espiritual que reflexiona, dice, ese sueño que todos los hombres desean para no sufrir, ¿no? Y leyendo esta parte de aquí me pareció que Juan había llegado a la misma conclusión, ¿no? A través de esa experiencia de vida. Dice: ¿queréis que cante el hombre a nuestro hombre? Espera, léelo entero, por favor. Vale. La segunda parte. La segunda. Esta de aquí. No toda la. Sí, porque si no, entonces. No, se puede perder el sentido. Nos perdemos, claro. Nadie podrá vencer la paz del todo, aunque quiera beberse la mar de un solo trago, aunque quiera quemar la vida de los bosques. Aquí la fuerza viva del presente, su estela, su inocencia. Con disfraz de guerrero, no construiremos globos ni patines en donde viajar nuestra inocencia. La sencilla, genial y eterna sed de niño que guardamos en el abismo blanco de la vida con cierta incertidumbre. ¿Queréis que cante el hombre a nuestro hombre? El que exige justicia y no la cumple, el que no grita pan para no dar un trozo, el que sueña despierto por temor a la muerte, el que duerme sin sueños por temor a la vida, y el hombre está pensando en ser feliz. Sintámonos los dueños de un mundo colmado de apariencias, sintámonos partícipes de un mundo roto por los codos y a punto de estallar por todas partes, aunque mejor esperar de vacío, por si acaso el destino y el hombre se cargan de verdad. Qué bien, qué maravilla. Esto lo escribí hace ya tiempo y ahora se está cumpliendo. Como se está cumpliendo y todavía queda por cumplirse las profecías del libro que es más importante que podemos leer, la Biblia, ¿no? Bueno, se coincide conmigo en que es el libro más importante que se puede leer. Mira, mis 2 lecturas de infancia, vamos, una con de 8 años a 11 y otra de 12 a 15. La primera fue 9 tomos de historia natural que me regaló mi abuelo, que era mi abuelo Fernando, que era de su padre. Su padre era abogado, Pablo Guzmán Pérez. De ahí viene después las familias de Pérez de Guzmán. Los Pérez de Guzmán, que eran poderosos, ¿no? Los padres, cuando el padre era Pérez y la madre era Guzmán. Y claro, como el Guzmán era el apellido, digamos, más, no sé, sonado, más de alcurnia, ¿no? Ajá. Pues ponía el Pérez, que procede de Guzmán. Por eso el Pérez de Guzmán. Y entonces y los otros eran los Pérez, los Guzmán Pérez. Bueno, pues este hombre, que era abogado, pues tenía esa enciclopedia y
recuerdo que esa era mi lectura, y aparte de eso pues, tenía unos grabados de Aníbal. El primer tomo era el hombre, eran los homínidos, que era el hombre y todas las especies de monos. Y en el hombre venían las razas humanas, el hotentote, el cafre, bueno, pues todo eso, ¿no? El segundo, pues los paquidermos. El tercero, los pájaros, o las aves, donde se incluía todo. El cuarto, los peces. El siguiente, los insectos. Y se llegaba después a la botánica y después a los minerales. Y entonces, pues yo lo que... con esa edad, pues la conclusión, no conclusión, sino que lo que, ni tampoco lo que pensaba, pero lo que yo interpretaba de que, pues eso, de que el hombre era un ser más, y muy parecido al mono, al orangután, al gorila y a todos estos. Y entonces, y después ya, con 12 años, pues leí, mi libro de lectura era la Biblia. Estando yo en la Salesianos en La Palma, pues vivía con mis padrinos que no tenían hijos, y entonces pues yo hice función de hijos de ellos durante 3 años, y yo tenía la planta alta de la calle Sevilla, en una casa de la calle Sevilla, la planta alta era para mí solo, y en un baúl había libros de un tío de mi madrina, que era Cepeda, procedente de Santa Teresa de Jesús, los Cepeda. Y entonces pues esta señora pues tenía un tío sacerdote, y entonces que estuvo en una de las ciudades de Sevilla, y entonces tenía una Biblia de 1800 y pico. Y ahí pues leí toda la Biblia, sobre todo lo que más me gustaba era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo ya lo dábamos en clase y todo esto. Y entonces pues comprendí que la humanidad, o los humanos, prácticamente es como una familia. Y claro, y a lo mejor los chinos lo explican en otra familia, y los japoneses de otra, y los yorubas de otra, y los caucásicos de otra, pero al final es todo lo mismo. Diego, ¿tienes más preguntas para...? Hombre, aquí podríamos estar... Sí, llevamos una hora, es increíble cómo se va el tiempo ya. Sí, yo quizás preguntarle... no sé, a mí se me hace muy fuerte, y lo decía esta mañana en la radio, ¿no?, cuando te estaba presentando en la entrevista, que, o sea, encontrarse con personas con tanta sensibilidad, ¿no?, capaz de emocionarse y de emocionar a los demás. En una sociedad en la que parece que hasta emocionarse delante de los demás es algo malo, ¿no?, como que guarda siempre la formalidad, la apariencia, ¿no? Y yo lo único que puedo, agradecerte, ¿no?, que hayas venido, evidentemente, y que nos leyeras otro poema. Yo creo que quizá aquí podríamos dejar la entrevista, que seguramente habrá también ocasión de hablar en otro momento. Porque, al final creo que es lo que Juan nos puede aportar, ¿no?, esa capacidad de emocionarse y emocionar, porque aquí gente que piensa viene mucha, gente que habla, ni te cuento. Pero gente que sea capaz de emocionarse y emocionar a través de la poesía es increíble. Y no solo a través de la poesía. Ayer me regaló Juan su último libro, que creo que este es el último que has publicado, ¿no? Sí, ¿poemas? Que es un relato, un cuento breve, pero tú lo lees y es como si fuera un cuento lírico, ¿no? Porque estás desprendiendo sentimiento, primera persona, emoción totalmente. Eso está basado en mi infancia. Más ¿Tuviste una infancia feliz? Muy feliz, muy feliz. Pero claro, dentro, bueno, tuve una infancia feliz y tengo una vida feliz. Pero no es porque todo me haya venido color de rosa, sino porque la mente está para algo. Claro. La felicidad no la da el dinero. No, la pueden pensar. La da primero la y manera contrario de ser. Y la manera de ser es el único que te puede conducir eso, eres tú. No es cómodo y no es fácil, pero hay que no engañarse a sí mismo. ¿Tú hablas mucho contigo?
más que hablar conmigo, lo que intento es actuar como debo de ser. ¿En base a qué regla? Pues claro, tú tienes una forma de ver la vida, ser, tengo que ser así, pero hay otra persona que igual considera que no es el camino adecuado. Yo estoy muy acostumbrado a eso. Yo me encuentro, la mayoría que me encuentro son así, pero bueno, cada uno, eso es el respeto, ¿eh? Y entonces lo que no acepto es que me diga, bueno, eso es tu verdad y mi verdad. Digo, no, vamos a ver, la verdad no es ni tuya ni mía, puede estar en ti y en mí a la vez, o puede estar en millones de personas a la vez, o solamente puede estar en una persona, pero la verdad es única, la mentira no. La mentira, aparte de que tú tengas verdad, puede tener 3.000 mentiras por segundo. ¿Entiendes? Y entonces no confundamos una cosa con la otra. La verdad es un concepto, no es ni una idea, es un concepto. ¿Es conveniente siempre decir la verdad? Sí, es conveniente, pero hay que saber decirla. ¿Eh? Lo que no se puede con la verdad ni con nada es humillar. ¿Y no es interesante a veces mentir para no dañar a la persona? Porque si le cuentas la verdad, le puedes hacer daño. Puedo poner miles de casos. Es que el tema no es que si le cuento la verdad, si es cómo le cuentas la verdad. El cómo, más que el qué. La verdad, todo ser la acepta. A lo mejor no es el momento. Puede que no sea el momento, pero si espera y si tú le dices yo comprendo lo que pero no con esa ironía y con esa falsedad, porque cuando una persona está emocionalmente en situación emocional, sea en positivo o en negativo, esa persona como mayor interpreta y entiende lo que tú vas a decir y sientes es a través de la emoción. No hace falta palabras, nada más que te mire a los ojos. Y entonces ahí hay que respetar. El respeto es fundamental para todo. Una frase también que yo suelo utilizar mucho también. No busques la verdad, no indagues sobre la verdad, sobre mi verdad, porque igual te la encuentras y será muy desagradable para ti. Así pues, estate quieto, Juan. No indagues más. Pues sí. ¿Verdad? Sí, claro. Es que hay veces que tú no, por ejemplo, a un niño, pues tú no le puedes decir, mira, tu padre o tu madre o tu hermano es una mala persona. Entonces no se lo puedes decir a él. ¿Por qué? Porque primero que en su espacio vital eso no entra. ¿Bien? Lo más importante es que él tenga ese concepto de descendencia de unos seres que son los que están cerca y los que lo han engendrado. Y eso para ellos es fundamental. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es decirle, no hagas tal, tal y tal. Y ese tal, tal y tal es lo que hace el padre, el hermano y el otro. ¿Por qué? Por esto y por esto. Y a lo mejor lo puedes ver en personas que estén alrededor tuya. Tú no le dices quién es. Y por último, el ser humano que es un malvado a los 15 años, ¿lo sigue siendo a los 30 y a los 60? Es decir, ¿que no va a cambiar esa línea de conducta o se puede modificar? El ser humano no es un malvado. Lo que es que el ser humano utiliza la maldad. Por eso, el que usa la maldad a los 15, a los 30 lo va a hacer y también a los 60. El que usa la maldad es porque es cautivo de la maldad. Y entonces no controla esa manera de comunicarse. Porque no tiene capacidad por sí solo y por otros métodos de ser superior a. Y entonces utiliza métodos, sean los que sean, los busca para digamos, satisfacerse a sí mismo.
porque a lo mejor esa conducta puede ser provocada por otros problemas que tiene y que no le ha salido bien. Y entonces ahora, pues, si yo estoy mal, pues reparto la maldad para todos, que es lo que ocurre en nuestro mundo actual. Es decir, si yo soy tonto, los demás tienen que ser tontos también. Sea por lo que sea, y ya yo buscaré todos los medios para que todos sean iguales a mí. No yo ser igual al que creo que es la persona excelente, el mejor. Y ya no hablamos de mejor y peor, lo que hablamos es de poder y no poder, y tener y no tener. Y entonces estamos en los límites más bajos de la humanidad, en los valores más elementales, no más esenciales. ¿Todo en la vida ocurre por algo? ¿Tú sueles sacar lo positivo de circunstancias negativas que te han ido ocurriendo a lo largo de la vida? Es de donde más saco experiencia, porque cuando se tiene ya lo positivo, pues solamente es conservarlo. Claro. Ahora, lo negativo hay que analizarlo. Y entonces hay que utilizar la inteligencia racional, no la emocional. Cuando haya algún acto, alguna acción o algún dicho, hay que utilizar la inteligencia racional. Analizarlo bien para demostrar, bueno, primero dar a conocerte a ti mismo que eso no es positivo, es negativo. Y después eso que es negativo, pues expresarlo a las personas que están a tu alrededor o que dicen, oye, pues vamos a hacer esto porque no se quieren, porque eso no lo encontramos siempre. Y entonces, pues de principio no puedes decirle que no, oye, pues me parece muy bien, vamos a ver, y tú no piensas que esto y esto y esto, es que puede ocurrir esto, que puede, joder, es que esto me estás complicando. Digo, no, yo no te estoy complicando nada. Yo te estoy diciendo que si yo vamos a coger por este camino, aquí te va a encontrar esto, te va a encontrar esto. ¿Es así o no? Sí, pero leche, pero es que es así. Ya por último, ya, ahora sí. Si no pones otra cosita más tú, Diego, para conocer un poquito más, para terminar de conocer a Juan. Hacerle alguna pregunta quizás sobre su familia, ¿no? Porque está casado, tiene 2 hijas, ha sido profesor en muchos sitios. ¿Habrá tenido cuántos alumnos? No sé. ¿Habrá dado clase a 2.000? Mucho más de 2.000. Sí. Hombre, claro. Sí. Claro. Yo empecé yo el profesor que tenía el primero de GB era el mismo que tenía en Estado, por eso yo empecé con 22 años. Estuve en 2 academias primero. Además he estado en todos los sistemas educativos, o mejor dicho, de enseñanza. Estuve 2 años en academia, la de doña Pepita Mir y otra academia de la Virgen de Rocío, que había 2 directores y yo solo. Después me pasé a centros privados, que era a los maristas, porque era alumno y después ya me pasé como esto. Después estuve en el colegio que llamaban aquí el Colegio de los Militares, que ese era algo híbrido entre el Colegio Nacional y colegio paramilitar. Y después ya pues me pasé estuve en el Torrejón 7 años, cuando se creó el Torrejón y el primer centro, y después ya me pasé aquí a Corrales. No, perdón, estuve en Bonares, también en mi pueblo, 2 años, y después ya me pasé a Corrales, donde estuve en el Tierno Galván. Después me fui como director porque me lo impusieron por ser el más antiguo, porque a mí de la dirección, esas cosas, no, a mí las historias estas no me gustan. Y entonces estuve en el ¿cómo se llama? El de Bellavista. El Puntal. El Puntal, sí. Allí en el Colegio del Puntal me ocurrió una cosa muy, muy curiosa dentro de la educación, dentro de la enseñanza, estando dando clases. Pues me llama la directora, yo ya no estaba de director, lo que hice es nombrar el equipo directivo y nombrar un nuevo director. Y ya entonces, pues llega
estaba dando clases, me llama a la puerta, mira, Guzmán, que está aquí el secretario de UGT de Andalucía diciendo que quiere hablar contigo. Digo, vale, pues estupendo, pues que espere, que cuando termine yo de dar clases, el recreo, invítalo a café, allí esto es. No, es que urgentemente, porque es que tiene muchas cosas que hacer. Digo, bueno, pues yo también. Y yo no he ido a él a pedirle entrevista, él ha venido a mí. Entonces, que haga el favor de esperarme si quiere, si no, pues se marche. Bueno, pues termino la clase y me voy para allá. Y dice, mire, es que hemos observado lo que ha ocurrido este verano, que gracias a ti, una serie de compañeros de la provincia de Huelva pues no se han tenido que trasladar a Galicia, a Asturias, a esto y lo otro. Digo, bueno, gracias a mí no, yo lo único que he hecho es que he defendido mis derechos como maestro de una plaza fija. Y si yo tengo mi plaza fija, porque lo he cogido por puntuación y todo esto, nadie me puede trasladar a no ser que yo solicite el traslado. Eso está en la norma. Hombre, sí, pues claro, pero ya había trasladado a yo no sé cuántos. Yo me parece muy bien, pero yo lo que he dicho de que esto es... y entonces pues lo que se lo trasladé desde aquí de Huelva al presidente allí. Y dice, bueno, pero es que parece que el verano tuyo ha sido como la visita a la Virgen de Lourdes. Toda la gente está encantada diciendo que es lo que había hecho y a todos le dijiste. Y claro, a mí lo que más me ha extrañado, que a todos, siendo tantos de comisiones, de esto, de lo otro, si tenía sindicatos, si no tenía sindicatos, a todos los ha atendido. Y hombre, porque todos son compañeros. Claro. Y ya está. Bueno. Y dice, bueno, pues yo te llamo es porque yo me voy a mi plazo de esto, termina dentro de yo no sé cuánto. Digo, pues nada, ¿y usted está contento? No. Dice, hombre, por supuesto, yo me quito eso. Y dice, y lo que vengo es a ofrecerle mi puesto. Se lo voy a proponer a la delegación y se lo propongo. Digo, pues muchas gracias. Pero le digo que yo sigo en mi clase. Hombre, pero usted sabe lo que está, piénsemelo, por lo menos piénselo. Digo, yo no tengo nada que pensar. Es que entonces tú, ¿qué vas a ser? ¿Un esclavo de la tiza? Digo, no, la tiza es un esclavo mío. Y me sirve para enseñar. Claro, muy bien, interesante, Sí, interesante la historia, muy bonita, interesante. Paco, tengo una pregunta más, perdóname, adelante. Se me ha olvidado y es muy importante. Es mi manera de actuar. Yo sé que tú tienes un padre poético y a otro que le llamas tu abuelo poético. ¿Quiénes son y cómo es esto? Vamos a empezar por el padre. Por el padre. Mi padre es Odón Betanzos Palacios, que aparte de ser amigo y haber vivido, experiencias muy bonitas, sobre todo yo con él, porque soy más nuevo que él, estando en la presidencia de la Real Academia de Estados Unidos, yo estaba entonces de presidente del club, pues teníamos muchas interrelaciones y creamos la Fundación Odón Betanzos, junto con otros amigos como Juan Drago, como Antonio Ramírez y una serie de personas. Pero aparte de eso también hay otra anécdota muy curiosa que se me viene por esto. ¿Con Odón? Y creo con Odón, que es muy interesante. Cuéntala. Pues es muy interesante. Recuerdo que Odón escribió, a ver, a mí se me van esto. ¿Cuál era su libro? Una novela muy famosa en 1980, cuando fue el tema de esto de este señor que empezó a pegar tiros. En el 81, en febrero del 81. Febrero del 81. Pues me llama Odón, dice, mira, acabo de publicar Diosdado de lo Alto con la guerra civil en los ojos. Entonces era una novela reflejando pues la problemática de la guerra civil a través del padre, que lo mataron con 9 cuando él tenía 9 años y era el mayor. Nosotros tenemos, digamos,
unos enlaces a través de la familia de mi mujer, que era el abuelo de mi mujer, era el maestro de Odón Betanzo. Y cuando a ese niño de 9 años le mataron al padre, pues a través de Adela, que era una tía por parte del padre, por parte del hombre que murió, pues y don Francisco Pérez Toro, que era el maestro de él, pues lo trajeron aquí a Huelva, lo presentaron al ingreso para estudiar y todo esto, y aparte de eso, pues él le daba clase y todo esto, y él fue el que guió a Don para que él siguiera estudiando. Bueno, pues me llamó Don por teléfono, entonces yo vivía en la calle Legión Española, y dice: Guzmán, don Antonio, que te voy a enviar una caja con libros de Diosdado de los Altos para que tú lo entregues en las distintas librerías. Pues, bueno, pues cuando yo recibo el tema este, me llama por teléfono por la noche: oye, ¿has recibido esto? Digo: sí, Odón. ¿Y lo has enviado? Digo: no. ¿Y por qué? Digo: pues porque no puedo decirte nada. ¿Pero qué pasa? ¿Pero hay algún problema de editorial o de esto de librería? Digo: no, pero no puedo decirte nada, Odón, ya te enterarás. Y tuve las 2 cajas esas debajo de mi cama, pues todo bueno, pues hasta los 2 años después del tema este, porque precisamente uno de los personajes era yo, Guzmancito, que cuando estuvo Franco aquí en Huelva, en el ayuntamiento, pues me pone como personaje diciendo que yo rebatí unas ideas, unas cosas que le dijo Franco. Y otra parte, en uno de los encuentros que se dieron en el casino sobre gente que estaban hablando de que si las repúblicas, que esto, pues también me intervengo allí. Y entonces, claro, yo estaba yo un poquito crucificado. Sí, ya. Qué interesante. Cosas. Historia. ¿Y el abuelo? Bueno, ¿Y el abuelo poético es? Bueno, mira, mi abuelo es que era el séptimo, el hijo más pequeño de la familia, y entonces pues los mayores habían estudiado arquitectura, abogados y todo esto, y las hijas pues se casaron con otros señores, y como era el más chico, pues le dijeron que o te metes a cura, que la familia no tiene cura, o el campo, para que llevara el campo de la familia. Y mi abuelo pues dijo que el campo. Y entonces pues este hombre, cuando llegaba del campo, se ponía a leer, porque a él le gusta mucho la lectura. Y recuerdo también un día que estaba leyendo el hombre, y íbamos la pandilla en verano a pedirle un dinerillo para las catufas y los artramuz y todo eso. Y digamos: abuelo, ¿por qué no me da? Dice: sí, el hombre leyendo: sí, ahora que termine esto. Y él tenía una gafa, y otra gafa se la ponía para leer, se ponía 2 gafas. Y el líder de la pandilla dice: señor Fernando, ¿y usted por qué se pone 2 gafas? Dice: no, hombre, pues porque no veo. Dice: ¿Y por qué se las quita después? Dice: mira, hijo, para no ver tantos hijos de la gran puta. Qué respuesta que le dio. Un hombre inteligente. Oh, qué bueno. En fin. Mira, eso se va a la puerta del Congreso y puede soltar esa frase. Buena frase. No se tiene que ir tan lejos. Bueno, ahí aprendí yo muchas cosas. Pues y el otro me enseñó a ser caballero. Es decir, desde 1800 y pico mi familia han tenido ganadería de caballos españoles y todo esto, y de ahí pues tengo la otra cosa, aparte de eso pues soy juez de doma vaquera y juez de morfología de hispanoárabe. Qué bien. Bueno, pues nos marchamos. Última pregunta ya, ahora sí que terminamos. Juan, ¿la vida es un camino hacia el cementerio? ¿Ahí llegamos y ahí se acaba todo? No. Ah, mira. Por una razón muy sencilla. He tenido experiencias límite. ¿Sí? Y yo pensé que nada, que llegamos al cementerio, ahí acabamos y esto se acabó.
esto no se acabó. ¿Y cuál es el siguiente paso? Una vez que llegamos ahí, ¿hacia dónde vamos? Esto es... vamos a ver. Yo tuve una experiencia con unos amigos que fuimos a la... era invierno y había 3 amigas y 3 amigos. Cogimos una tienda de campaña y nos fuimos, llevaba mi guitarra y nos fuimos al Pinar de esto de la Cristina. Y hicimos una candalita, pusimos la tienda de campaña y todo esto, y ya por la noche las chavalas se fueron a la tienda suya y nos quedamos, mi amigo Paco Jiménez, que aparte de ser poeta y profesor, pues canta muy bien el fandango y todo esto, y empezamos a cantar con mi amigo Pepe Baena, que era el que nos llevaba el coche. Y llega un momento a las 2 o a las 3 de la madrugada, que yo no sé si era por cansancio o lo que sea, me pega algo y me quedo allí. Sin conocimiento. Sin conocimiento. Entonces ellos, pues lo único que hacen es cogerme y cruzar, pues que nos metimos, porque eso era una carretera de esta de coto, aunque sí, estaba asfaltada, y entonces yo ya después eso es lo que me explicaron, me cogieron entre los dos y como no veían prácticamente nada, se pegaban contra los árboles. Claro. Entonces hasta llegar al coche, un 1200. Sí, de esto, el Citroën, ¿no? No, el Citroën. No, el Citroën no era. Cinca, 1200. Citroën no de eso. Bueno, pues... No, el Renault 12, hombre, Renault 12. Y entonces, por lo visto, ya yendo todo lanzado, pues lo para la Guardia Civil, una pareja de la Guardia Civil, estaban por allí, y le pregunta que le iban a poner una multa, y dice, no, es que llevamos esto, total, que vengan detrás de nosotros. Y me llevan a un hospital, y entonces, por lo visto, no podían cogerme la vena, porque no... Y entonces me la cogieron aquí en la mano, en esto. Y, ¿de dónde soy? De Huelva, y no sé qué. Dice, pues mira, aquí no se puede hacer nada. Ya tienen cogido esto, lo que podéis hacer es llevaroslo para Huelva, lo mismo que está aquí puede estar en su casa, y entonces en vez de llevarlo a mi casa, pues me llevaron a la casa de una amiga, de Moniz, era francesa, y entonces que estaba por la calle Torreyes Católicos, detrás de los... Y entonces pues di en sí a las 5 o las 6 de la tarde. Bueno, pues lo que se le llama es el túnel, sí, pues no es un túnel, lo único que ocurre es que el hombre o los seres vivos, pues tenemos 2 partes, una la parte física y otra la parte de energía. Lo único que ocurre es que la energía se va y sale de lo físico. ¿Por qué? Pues porque lo físico ya no es lo suficientemente fuerte, poderoso para mantener esa energía, y esa energía lo que hace es irse hacia otro sitio. ¿Y hacia dónde va? Pues yo lo único que hace así, como que no es llama ni nada, y tampoco es luz, es una energía, pero llega un momento en que eso veo, porque lo veo o lo siento, que hay como una pared de energía que casi me recibe, que está esperando, y entonces, o mejor dicho, me está atrayendo, o está atrayendo esa energía, y cuando llega esa energía allí, pues lo que ocurrió es que hicieron o la que iba hacia allí hace así y vuelve, y regresa al cuerpo. Y di en sí. ¿No viste nada más? No, esa pared de energía, lo único que viste. Lo que sí sentí es que esa energía era como si yo, o si esa energía que iba la conociera. Es decir, que es energía de seres conocidos, que ya están. Que ya estaban allí.
Es decir, que la energía va hacia la zona o busca la energía más próxima o más parecida a ella. Claro. Pero no viste físicamente imagen de familiares, amigos. No. Solamente esa pared de energía. Sentirme acogido. Sí. O sentirme de estar con algo ya cercano, entrañable. Entrañable, cercano a ti. No era el momento de llegar. No era el momento. Y por eso transmito todo esto que he transmitido. Cuando vuelves, la vida la ves de otra forma, de otra manera. Eso le ha pasado a todas las personas que he entrevistado, que han visto la muerte cerca y ve la vida de otra manera, claro. O valora más lo más insignificante para cualquier cosa, tú lo valoras mucho. Más sencilla y más clara. Es una claridad meridiana. Lo que pasa es que no puedes comunicarlo porque entonces dices, ya está aquí el listo de la película. Sí, ya te comprendo. Y entonces, pues... Bueno, pues ponemos el punto final. Diego, el lunes más, ¿no? ¿Te has sentido bien, Juan? ¿Te has sentido cómodo? Hora y casi media. Una horita y media. Hora y media. Os agradezco todo esto a mi amigo Diego y a ti, porque es que hacía mucho tiempo que te sigo y que no nos habíamos encontrado nunca. Aquí tienes tu casa, Diego. Juan, para cuando quieras. Y sé también que eres un hombre dentro de lo social un poco, no polémico, sino que no te entiende. Pero bueno, es el problema de los demás. Y lo digo con toda la claridad del mundo, ¿no? Hay gente para todo, como decía el Guerra, el torero. Pero en este ámbito conviene siempre decir la verdad. En este ámbito periodístico conviene siempre decir la verdad. En todo. Hay dos profesiones, como el periodismo y el mío, que es el magisterio, y hay que decir la verdad aunque te crucifique. Sí. Y ya está. Pero oye, ¿por qué la inmensa mayoría de estas dos profesiones que tú has mencionado? Periodistas y profesores o maestros escuela, como quieras llamarle, ¿por qué hay tanta gente de izquierda y menos de derecha? ¿Eso por qué? ¿Habida cuenta de qué? Pues no lo sé, pero vamos a ver. Es complicado, ¿no? Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué los profesores, la inmensa mayoría de los maestros? No son la mayoría, pero vamos a ver. Esto, vamos a ver. Bueno, también es posible, es verdad, porque a veces las minorías cuando hacen ruido, claro, el problema pareciera que son más de lo que son. Hay realmente señores que quieren dividir la sociedad. Y yo puedo hablar esto de la izquierda y la derecha por mí mismo. Yo nací zurdo. Es decir, que mi derecha es la izquierda y mi izquierda es la derecha. Eso. Entonces, lo que siempre le digo, bueno, ¿y tú qué eres? ¿De derecha o de izquierda? Digo, vamos a ver. En mi cuerpo existe la derecha que es esta y la izquierda que es la otra. Digo, pero es que aparte de eso, según parece, según los neurólogos, que el cerebro en la parte izquierda rige la parte derecha del cuerpo y la parte derecha rige la parte izquierda, y entonces aparte de la derecha, izquierda y derecha, tenemos también otros términos, que es el norte y el sur y delante y atrás, de modo que no nos quedemos en izquierda derecha, bueno, 1, 2, 3. Entonces, eso es simple, eso es de mente simple, porque no saben ver el todo. ¿Y yo qué culpa tengo? Mire usted. Así. Bueno, no sé si me explico. Sí, totalmente. Perfectamente. Sí. Bueno, pues nos marchamos, ¿no? Pues sí, cuando ustedes quieran. Lo más inútil de mi cuerpo, Diego, lo más inútil es la izquierda. No sirve para nada. Mi izquierda no sirve absolutamente para nada. No sé hacer nada con la izquierda. No estoy diciendo una maldad. Simplemente es una definición de alguna pregunta. O sea, no vaya a pensar, no, está insultándonos, no. Digo que lo más inútil de mi cuerpo es la mano izquierda, que no me vale absolutamente para nada. Claro. Bueno, pero yo tocaba la guitarra y jugaba balonmano y el fútbol con la izquierda. En tu caso. Con la derecha escribo y doy la mano y acaricio. Bueno, pues nos marchamos. Digo, el lunes más, a partir de las 9, en la hora de Huelva. Juan, ya sabes, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Nos marchamos, y Javi, que se encargó de la asistencia técnica ahora.
La programación continúa en la radio con María Jesús Maíque.